se va a pasar para el próximo martes. La del martes que viene era dolor, la de la para hoy. ¿Okay? Entonces, dos cosas importantes. En el chat de delegados se va a colocar una información sobre un nuevo captahuella que se adquirió el día de hoy. Entonces, para volver a registrarse, eso básicamente para tener en cualquiera de los captahuellas mayor agilidad para que no se coloque la cola que se está colocando, ¿no? Okay. Bueno, vamos a hablar hoy uno de los temas que generalmente el médico no maneja. Sale de bachillerato, llega a medicina, estudia 6 años de medicina y estudia 6 años de medicina. Al principio no sabe dolor porque viene de bachillerato, se gradúa de médico y sale sin saber dolor. Es uno de los más complejos de las cosas. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos sobre este tema, ¿ok? Y vamos a hablar de lo que es la neurobiología del dolor. Y es tan importante el dolor que Osler dijo: quien entiende el dolor sabe medicina. Y realmente es así. Yo pertenezco a una sociedad internacional de estudio del dolor y además en Venezuela hay una sociedad de la Asociación Venezolana de Estudio del Dolor, donde también soy miembro, y hay impresionante varias sociedades que solamente lo que hacen con sus miembros, ¿okay?, son algólogos de lo complejo que es tratar la parte del dolor. Y es que el dolor, el ser humano comenzó a buscar desde mucho antes la explicación para curar el dolor. Y vean que hay ya desde 9.000 años antes de Cristo, ¿okay?, una de las cosas que se hacían eran plantas, sacrificios, hechizos, ojitos mágicos para curar el dolor. Y así fue modernizando, vamos a llamarlo así, pasando por todas esas cosas. Vean que en 300, 400 a.C. se utilizaba anestesia inhalatoria o electroestimulación con anguila que colocaban para quitar el dolor. En el siglo XXI, pasando por los analgésicos antiinflamatorios, los analgésicos esteroideos también, analgésicos puros, hasta que llegamos a lo que era la rizotomía, la neuromodulación. Nosotros en Venezuela fuimos el país pionero en Latinoamérica de colocar, primero eran bombas con medicamentos implantados y después colocamos aquí en Venezuela marcapasos para el dolor. Ya el último marcapaso que nosotros colocamos fue hace más o menos unos 10 años y ya ahorita el que se bloquee, por ejemplo, tuve un paciente el año pasado que era el dolor intratable, lo tuve que mandar a España para que le colocaran un marcapaso para dolor. En Latinoamérica se coloca eso en Chile y en Colombia, en Miami también, hablando de América, pero nosotros fuimos los pioneros. Aquí se colocaba un promedio de 25, 30 marcapasos al año, que es un buen número. Ya eso ya no lo estamos haciendo. Bueno, ¿qué es el dolor conceptualmente? El dolor es sensación y experiencia emocional desagradable asociada con un daño visual, actual o potencial. Eso es de una Asociación Interamericana de Estudio del Dolor, que es conceptualmente lo que es dolor. ¿Ok? Entonces, hablando de eso, hay lo que es la percepción del dolor. O sea, ¿por qué? Y eso, la percepción del dolor tiene una función de protección. ¿Ok? ¿Por qué? Va a evitar que una lesión pueda o evitarlo, o si no, avisarme, una alarma para que no haya un daño importante en alguna parte de mi organismo, ¿no? Ok. Y vean, y además es
un estímulo que produce realmente más bien una protección. O sea, yo percibir el dolor hace que yo tome las medidas pertinentes, por supuesto, para evitar esa noxa o para, en un momento determinado, minimizar el daño. Y vean esta jovencita, ¿okay?, que tiene un problema genético. ¿Okay? Vean este jovencito, ellos mismos se hacen lo que se conoce como una autoagresión. Este jovencito se mordía en esta zona, se quitaba parte de la piel, se amputaba los dedos. Esta jovencita quedó ciega porque se colocó un objeto en el ojo y se quedó ciega, pero por esa mutación genética no sentía el dolor. Gracias a Dios, esta gente, estas mutaciones no pasan de los 10 años, ¿ok? Pero es bien catastrófico. Entonces me sirve como una respuesta defensiva, pero además me enseña que si algo me produce un daño, evitarlo para que no vuelva a ocurrir. Ok, esto se llama, lo que tienen estos jóvenes es una neuropatía hereditaria sensorial tipo 4, donde ningún estímulo le produce el dolor. Ahora, según la percepción del dolor, tiene una estructura anatómica, donde tengo un sistema que es el sistema somatosensorial, que lo habíamos hablado, lo vamos a hablar en tacto, ¿ok? Es el sistema somatosensorial, donde la submodalidad es dolor, donde puede ser estimulado por diferentes agentes, llámese químico, llámese térmico, llámese mecánico, ¿ok? El receptor, depende del tipo de estímulo, va a ser un quimioreceptor, un mecanoreceptor, va a ser un termoreceptor, ¿ok? Hay otros dos tipos que vamos a ver hoy, que son los receptores polimodales y los receptores silentes, que ya vamos a ver. Y siempre todo agente, independientemente el estímulo, el que capta la información dolorosa es el nociceptor. ¿Okay? Ahora, una cosa importante, la nocicepción no necesariamente termina con una experiencia dolorosa. O sea que los estímulos dolorosos no existen. Depende cómo lo procesa. ¿Okay? A una persona le pueden dar un batazo, y él ganó un batazo y de repente la persona dice, wow, me dolió, y de repente tuvo un tiempo doliéndole, pero hay otra persona que le dan el mismo batazo y dice, wow, qué sabroso, ¿me puede dar otro? Uf, estoy casi en el clímax. Bueno, ¿qué pasa? Depende lo que yo procese, ¿está claro? Entonces, no necesariamente algo como esto, entonces los estímulos dolorosos no existen. Ahora, una cosa importante, en el estrés, ¿ok? El estrés induce un efecto analgésico, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a estimular mecanismos endógenos opioides y no opioides. El no opioide es el noradrenérgico, eso es importante. Ustedes van a ver personas con un estrés brutal, no le duele nada, y dicen, oye, cuando yo estoy el fin de semana en mi casa, me duele la columna, me duele el cuello, me duele todo lo demás. Ustedes van a ver personas que están en una actividad intensa, puede ser laboral, puede ser emocional, ¿ok? Y están, digamos, sin ningún tipo de dolor, y de repente cuando están descansando le da un infarto o le da otro tipo de cosas. Entonces, eso es básicamente porque el estrés induce la activación de mecanismos opioides y no opioides. Pregunta de examen. Ok, está relajado. Ok, entonces vamos a ver diferentes tipos de clasificaciones del dolor.
Según el tiempo que va a estar el dolor, voy a llamarlo un dolor agudo y el otro un dolor crónico. Ahora, con relación al dolor agudo, una herida, una operación, una lesión, va a tener una característica diferente a lo del dolor crónico. En el dolor agudo, corta duración, un camino o una evolución predecible. Hay un origen físico, o sea, me duele donde tengo la herida, donde me corté, Esto más o menos tiene un curso previsible y tiene características de tipo autonómico intenso, una activación importante del sistema simpático agudo, es un curso previsible y suele desaparecer cuando desaparece lo que está produciendo. Tengo una herida, me la supuraron, mire, usted va a durar una semana que eso cicatrice, ya a la semana debería no tener dolor. Una cosa importante con relación a la parte emocional es que el dolor agudo tiene buen pronóstico al tratamiento, pero se asocia a ansiedad. Pregunta esa. Ansiedad por ese curso. Entonces, ¿qué pasa? Le mando un antiinflamatorio, le mando un analgésico, pero posiblemente le mande un ansiolítico, al dolor agudo. En cambio, el dolor crónico es continuo, es recurrente, ahora puede o no haber una causa, o sea, se puede o no asociar a una enfermedad. De repente usted tiene un paciente, algún familiar que anteriormente se llamaba fatiga crónica, ahorita se llama fibromialgia, no hay una causa como tal, y ese paciente, la calidad de vida, no sé si usted tiene algún familiar, no creo que ustedes cuando están en la edad tengan ese tipo de patología que realmente es, desde el punto de vista de calidad de vida, muy restrictiva. Más de 3 meses de evolución, las medidas terapéuticas son ineficientes. O sea, yo vivo del dolor ajeno, mi familia está bien por el dolor ajeno, me siento muy bien, no porque tengan dolor, sino me siento muy bien porque las medidas que uno comienza a tomar, en la mayoría de los casos son eficientes, y tú ves ese paciente que tiene meses o años con un dolor y de repente tú lo ves sin absolutamente nada de dolor, con una calidad de vida y una restitución bien. Bueno, yo he viajado por el dolor ajeno también. Por ejemplo, esto es una artritis reumatoidea deformante. Ahora vean a esta jovencita. ¿Esta quién es? Frida Kahlo. Vean la cara. Bueno, no le dan tabaco, vean la cara. ¿Qué cara tiene? Tiene la cara como cuando uno mata al vecino, es una cara de obstinada. ¿Por qué motivo? Porque el dolor crónico, una de las características es que tiene alteraciones del sueño, del apetito, hay una habituación de la respuesta autonómica y generalmente se caracteriza por depresión. Pregunta esa. Depresión. Ahora ya un analgésico antiinflamatorio no es suficiente, ya el analgésico puro no es suficiente, de repente ahora tengo que colocar otro tipo de cosas. Entonces en el dolor crónico usted va a ver que muchas veces entre las medidas que se toman es darle un antidepresivo, en cambio el otro es un ansiolítico como tal. Vean una diferencia importante. Ahí dentro del dolor crónico vamos a ver lo que es el dolor neuropático, pero creo que es la otra clasificación. No tiene ningún dolor. Ahora, otra clasificación es según el origen del dolor. Entonces ahora vamos a llamar un dolor somático, un dolor visceral, con características diferentes. Y dentro de este dolor crónico vamos a hablar del dolor neuropático.
que es el foco en muchas de las patologías crónicas. El dolor, muy parecido al dolor agudo, el dolor somático, hay una lesión, el paciente lo va a señalar como empuñalada, punzante, pero con una localización bien importante, o sea, es ahí que me duele, no en otro lugar. En cambio, el visceral puede ser por infiltración de una víscera, por compresión o por distensión. Ya el dolor es lo que llaman un dolor sordo, de mala ubicación. Mala ubicación, oye, me duele, no sé, es como que me duele aquí, es como si tuviera algo, no sé qué es, no es punzante, es como un dolor, a veces los pacientes no lo pueden describir como tal. Pero también además puede ser referido a otro lugar. Entonces yo tengo un dolor que ahora puede tener, me duele acá, pero además me molesta la pierna, tengo un dolor en la parte lumbar izquierda, pero además tengo en el miembro inferior izquierdo en esa localización. En cambio, este es poco, el dolor neuropático tiene que haber una lesión, y esto es importante, del sistema nervioso central y periférico. Entonces a veces yo veo que jóvenes recién graduados están en la emergencia, por ejemplo, de salud chocado, y le mandan un dolor agudo, le mandan un anticonvulsivante como la gabapentina o la pregabalina, que es para dolor neuropático. Entonces se lo están mandando a un paciente con dolor agudo. Ahí no tiene ninguna justificación, pero sí tiene justificación en pacientes con dolor neuropático, porque como todos los anticonvulsivantes se le va a mejorar el dolor porque aumenta el umbral de activación del dolor. Ahora, las características del dolor neuropático por esa misma lesión del nervio, o puede ser una lesión de la mielina, por ejemplo, los pacientes con neuropatía diabética, lo que tienen una lesión a nivel de la mielina, un paciente con herpes zóster, lo que llaman culebrilla, hay una lesión del nervio, Entonces, la característica es un dolor de tipo quemante. Lo pueden describir como hormigueos o como descargas eléctricas. En eso entra dentro de la patología del dolor crónico. Eso puede durar años el dolor. Puede tener varias características y es importante que lo tengan porque no sé por qué, pero es fácil. Hay alteración del número de receptores adrenérgicos. La énfasis es importante porque a nosotros nos enseñaron que la comunicación neuronal entre una neurona y otra es a través de ¿quién? Interneuronas. De la sinapsis. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la énfasis es que va a haber activación de la neurona, pero no por conexión, sino por contigüidad. De repente yo tengo una lesión acá, una neurona, y la otra que está al lado se activa por la cercanía de la lesión, que normalmente en un paciente usual no ocurre la activación neuronal o el estímulo neuronal a través de la conexión de una neurona con otra a través de una sinapsis. Aquí no hay sinapsis, pero hay activación. Vean lo importante. Hay alteración del número de receptores adrenérgicos, una mayor cantidad, y porque ahora hay una neuroplasticidad, y esa neuroplasticidad lleva increíblemente a que ahora tengo yo una cantidad de receptores que no estaban. Por eso es que lo complicado de tratar el dolor de tipo neuropático, porque ahora mi cerebro, dependiendo de los años que tenga con el dolor, es diferente. Así como cuando vamos a ver con neuroplasticidad en los pacientes drogadictos o adictos a una sustancia X, muchos salen, pero hay algunos que no salen, y no salen porque ahora su cerebro cambió. Ahora no es el mismo cerebro que tenía antes, y eso que a veces no entienden los familiares y la misma persona, y así pasa con el dolor crónico. Si ese dolor se deja ir por mucho tiempo, entonces hay una alteración del número de receptores adrenérgicos,
hay alteración de las conexiones neuronales, hay mayor activación neuronal con mayor campo de recepción y eso hace que el umbral, por supuesto, baje. Hay impulsos ectópicos que no estaban antes y ahora ocurren y hay acoplamiento del sistema simpático y las neuronas aferentes primarias. Entonces hay ese acoplamiento y vean lo complicado cuando hay un dolor de tipo neuropático. La otra clasificación son dolores nociceptivos y dolores de tipo neuropático. Son tres tipos de clasificación de las que más se usan. ¿Ok? Por ejemplo, un nociceptivo, un esguince. ¿Ok? Un neuropático, por ejemplo, una artritis reumatoidea deformante, pero también un herpes. ¿Ok? Lo que llaman culebrilla. Ahí hay una lesión. Esto es importante que sepamos. Cuando hay una lesión del sistema nervioso central o periférico, eso sí es un dolor de tipo neuropático. ¿Ok? Ahora, como pregunta, ¿la sensación dolorosa resulta de la activación excesiva de receptores específicos de otras modalidades sensoriales? Realmente no. El único que capta información son los nociceptores. ¿Ok? ¿Y qué son los nociceptores? Son terminaciones periféricas desnudas de neuronas sensitivas primarias cuyo cuerpo celular está en dos sitios. Uno, a nivel del ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, y dos, el ganglio de la raíz dorsal. Ahí está la primera neurona de la vía nociceptiva y el que lo capta es el nociceptor. O acá, ya ustedes lo vieron en la práctica. Los tipos de nociceptores depende de quién me va a estimular. Térmico, mecánico, polimedal y silente. Cada uno tiene una característica diferente que lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos con los térmicos. Activados a temperaturas extremas, menores a 5 grados, mayor a 45 grados. ¿Ok? Fibras, las que se estimulan son fibras A delta, pobremente mielinizadas, que van a una velocidad entre 5 y 30 metros por segundo, un promedio de 15 metros por segundo. ¿Ok? Pregunta de examen. El otro son los mecánicos. Los mecánicos también son activados fibras A delta, pobremente mielinizadas, promedio 15 metros por segundo, que se activan cuando hay una presión intensa aplicada a la piel, que ya no pasa de la presión normal, sino de una presión dolorosa. ¿Okay? Los polimodales pueden ser activados por cualquier cosa, como dice su nombre. Pueden ser activados por estímulos químicos, por térmicos, por mecánicos, pero a diferencia de los otros, las que se estimulan son fibras C amielínicas con una velocidad de conducción promedio de 1 metro por segundo, o de 0,5 a 2, pero 1 metro por segundo. ¿Ok? Los silentes son los que están en las vísceras, que se estimulan cuando hay una estimulación, bien sea un ácido de una gastritis, bien sea por una compresión de una víscera por inflamación o por una agresión química, como dije yo, una gastritis y eso. Bueno, esos son los nociceptores silentes. ¿Y dónde están los nociceptores? En todos lados. Están en la piel, en la córnea, en la pulpa, en los músculos, en la articulación, en el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, en los vasos. No hay en el cerebro, no hay, pero en los vasos cerebrales hay. ¿Ok? Hay en la meninge, pero en el cerebro como todo no hay. O sea que por eso, por ejemplo, cuando uno va a hacer una cirugía heterotáxica, bueno, la cirugía heterotáxica el paciente está despierto. ¿Ok? El paciente le coloca anestesia local en la piel para los pines que se colocan, ¿ok? Y en las zonas donde se va a perforar el cráneo, el paciente está despierto. Y cuando se coloca la aguja heterotáxica, no duele, el paciente no siente absolutamente nada de dolor, porque no hay receptores allá, pero en los vasos, por supuesto, va a haber. ¿Ok? Esto tenía
el sonido, ahí está el nociceptor, para explicar un poco. ¿Okay? Cuando ahí va a una vía hasta que se haga consciente. Mientras yo no procese en la parte superior, ¿ok? O sea, en la parte consciente, ese estímulo, para mí no existe. De hecho, los marcapasos para dolor no quitan el dolor. Los marcapasos para el dolor, por ejemplo, nosotros colocábamos marcapasos a nivel de la médula en espalda fallida. Lo que hacíamos era dar un estímulo en la parte posterior de la médula espinal, un estímulo ya preestablecido, se aumentaba el estímulo estaba, pero no llegaba. Como no llegaba, se me quita el dolor. ¿Okay? Un poco para evitar la vía, porque ya vamos a explicar la vía de la parte del dolor que entra dentro de la parte somatosensorial. ¿Okay? Perfecto, aquí están las fibras como para tener. De todas estas fibras como tal, vamos a tener en esta clase de dolor tres en contexto. Uno, la fibra C, mecanoreceptores, nociceptores, termoreceptores de la parte, y en la parte del simpático postganglionar. C, las fibras A delta, vean esto y vean esto prácticamente igual, y la fibra A beta. Vean en velocidad la fibra C, 1 metro por segundo, la fibra A delta, 15 metros por segundo, y la fibra A beta, que llevan presión y tacto no doloroso, viajan a 50 metros por segundo. Explico otra vez. Fibra C, 1 metro por segundo, fibra A delta, pobremente mimetizada, 15 metros por segundo promedio, ¿ok? Y las fibras A beta a un promedio de 50 metros por segundo, ¿ok? Con relación al grosor de las fibras, vean la fibra C, un diámetro de 1 micra, la fibra A delta, en promedio 3 o un poco menos, y la fibra A beta, 8 micras. O sea, son más grandes, pero además más rápidas, las fibras que llevan presión y tacto no doloroso. Ok, la fibra A delta y la fibra C, las dos llevan dolor. La fibra A delta son las responsables del primer dolor por la velocidad de conducción, y la fibra C son las responsables de lo que conocemos como el segundo dolor. O sea que son dos vías, una rápida y una lenta. Una lleva el dolor, que es lo que conocemos como primer dolor, y otra lleva más lento la misma sensación dolorosa, es lo que conocemos como el segundo dolor. ¿Ok? Lo vemos. Y vean, aquí está la fibra A beta. La fibra beta, 50 metros por segundo. Ok. ¿Cuál es el tema? Bueno, esta es la fibra, cuando quito el primer dolor, las fibras A delta se mantiene el segundo dolor si la bloqueo, y si bloqueo esta, aparece el primer dolor y no aparece el segundo dolor. Ok. ¿Por qué le menciono la fibra A beta? Ok. Por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo manual en tu casa, ¿ok? No de tipo celular, sino con un martillo, y te das un martillazo. Te das un martillazo. ¿Qué haces? Bueno, le mienta la madre a la mamá el martillo. Ok, perfecto, no estamos de acuerdo. Ok, señora martillo, madre. Ok, ¿qué más? Te di un martillazo. Duro. ¿Ah? Te revisa. Bueno, está bien. Te revisa el dedo, eso es por modo masoquista. Está bien. Ok, ¿qué más haces? Presión. Presión. Duro. Hago presión. Haces presión. ¿Y haces presión para qué?
Porque como que mitiga el dolor de alguna ¿Ah? forma. Porque mitiga el dolor de alguna forma, siempre que se alivia. La presión viaja más rápido. Ok. Cuando yo me pasa esto, cuando me quemo, cuando tengo un E15, en E15 ¿qué me ponen? Me ponen un inmovilizador, apretadito, apretadito. ¿Ok? ¿Sí o no? Básicamente, ¿mejora el dolor o no mejora el dolor? Mejora el dolor. Ahora, ¿pero por qué mejora el dolor? Porque ahí estoy estimulando tacto y presión vía fibras a beta. El cerebro lo va a interpretar no como dolor, lo va a interpretar como presión y se me quita el dolor. ¿Ok? Es lo que uno hace, igual con una quemadura. Cuando una quemadura que hace la mamá, bueno, hija, te quemaste porque, oye, yo te dije que no caminaras, no cocinaras, acuérdate que yo soy pescalave gratis, yo te lo hago, ¿ok? Y entonces yo me quemo adrede para seguir en lo mismo. Mi mamá agarra y me pone crema dental Colgate. Entonces, la crema dental o el mentol también activan, sin hacer presión, las A-beta. Por eso usted va a ver cremas que tienen mentol y la persona le mejora el dolor. O cremas que tienen capsaicina, que es lo del picante, y también me mejora el dolor. Pero básicamente vía estimulación A-beta. Y el cerebro lo va a interpretar como que llegó una presión, pero no llegó el dolor. ¿Okay? Bueno, básicamente esto es para explicar el mecanismo de despolarización de los nociceptores, estimulados por cualquier mecanismo, llámese térmico, llámese mecánico, llámese químico, se produce lo que sea la transducción, ¿ok? Se va a producir una despolarización. ¿Qué cosa con esto? No sé, no era así. Ahora, desde el punto de vista de sistematización de la asta posterior de la médula espinal, realmente la asta posterior de la médula espinal esto es un laboratorio, uno lo ve en la práctica que tiene que colocarle hasta un aumento, ¿se acuerdan? Un aumento y esa cosita es chiquitica. Bueno, eso no es así, es el asta posterior, ¿ok? Pero vean la cantidad de neurotransmisores que están aquí implicados, vean la cantidad de neuromoduladores como tales, o sea, toda una fábrica, ¿ok?, que está metido ahí con relación al dolor. Voy a tener varias láminas importantes, que son las láminas de Reset, que desde la parte posterior son 10 láminas, pero no me interesan estas 7 primeras: lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4, lámina 5, lámina 6, lámina 7 y lámina 8, con relación a la parte de dolor. ¿Y por qué lo digo? Bueno, aquí van a llegar fibras, como dije, fibras A delta, fibras C, fibras A beta, a diferentes niveles, ¿ok? Aquí lo tenemos, las diferentes láminas, los diferentes receptores y las diferentes vías, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, lámina 1, la lámina 1, ¿ok?, recibe tanto de las fibras C como de las fibras A delta. La mayoría responde a estímulos nocivos, es lo que llaman neuronas específicas de la nocicepción. ¿Okay? Ahí es donde está el sabor de esa cosa. La lámina 2 es lo que conocemos como ¿se acuerdan de la sustancia del retinosa Rolando? Bueno, realmente ahí está, en la lámina 2, recibe tanto de las fibras A delta como fibras C, pero realmente son interneuronas de tipo inhibitorio o excitatorio. Ahí están las dos. ¿Ok? Pregunta examen. La lámina 3, por esta razón, responde tanto a estímulos nocivos como a estímulos no nocivos, a ambos. La lámina 3 y la lámina 4, ¿ok?,
básicamente fibras a beta. Y ella, la lámina 3 y la lámina 4, responden a estímulos no nocivos, más bien a estímulos táctiles y a presión. La próxima lámina es una de las más importantes, por lo menos ustedes que se lleven cuando sean grandes el año que viene, que es la lámina 5. La lámina 5 son neuronas de gamma dinámica ancha, van al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Ahora reciben señales monosinápticas de fibras a beta, a alfa, fibra C, la lámina 5. La lámina 5, ¿ok?, es la responsable de lo que vamos a conocer, el dolor referido. ¿Ok? Ahí llegan estímulos viscerales y estímulos somáticos. ¿Ok? Viscerales y estímulos somáticos. ¿Ok? A ustedes les van a enseñar el año que viene lo que es la anamnesis, o sea, el interrogatorio del paciente, y le van a dar cómo es la clínica de las diferentes patologías. Por ejemplo, una persona te va a ir a la consulta, te va a decir, doctor, me duele en epigastro no va a decir, me duele, como dirían en Chacopata, en la boca del estómago. Doctor, me duele la boca aquí. ¿Y la boca tiene dientes o no? No tiene dientes, pero me duele. Ok, eso es lo que va a referir el paciente. Ustedes le van a enseñar la anamnesis y dicen cómo es la característica del dolor. Doctor, es quemante. Ay, ¿qué más? Se me quita cuando como y se me quita y me aparece cuando duro mucho tiempo sin comer. Ok, que a veces me tomo, cuando tomo algo que no es ácido, se me quita, y cuando me tomo algo ácido, me empeora. Y tú dices, epigastrio tal, es una gastritis. 2, el paciente te va a llegar, doctor, me duele en la fosa, aquí abajo, en la parte derecha. Oye, aquí abajo, sí. ¿Qué más tiene? Bueno, doctor, tengo un día con fiebre, se me quitó el apetito, empezó a nivel de la parte de la boca del estómago o en la parte fosa, en la parte contraria, y luego se estableció acá, me duele al caminar y tengo mucho malestar. Cuando le examino, aparte de la fiebre, tiene una leucocitosis con neutrofilia, tiene un signo que es el Bloomberg positivo, y digo, bueno, con esto, más esto, tiene careperro, patiperro, rabo de perro, se llama Duque, entonces es un perro, ¿ok? Entonces yo digo, con esta característica, eso es una apendicitis. Pero el cerebro, ¿cómo lo interpretó? Me duele en la boca del estómago o me duele en una parte específica. ¿Eso por qué ocurre? Porque el estímulo que está recibiendo permanentemente el cerebro son los cutáneos. O sea, nadie va a decir, bueno, tuve 10 apendicitis el año pasado, 40 este año. No, es uno y ya, y se acabó. Entonces, el cerebro lo va a interpretar como que lo que se está estimulando es el estímulo de la metámera correspondiente. Entonces, esto es característico del dolor referido. A esta lámina 5 llega estímulos cutáneos con estímulos viscerales. ¿Okay? Los dos. La activación directa a nivel central lo hace lo que normalmente ocurre, que es esta parte. Pero, por ejemplo, este señor te va a llegar, doctor, me duele aquí en el emitor izquierdo, como el dolor es opresivo, muy opresivo, se me va al hombro o a veces también se me va a miembro superior izquierdo. Dice, dolor opresivo, ¿qué más tiene? No sé, tengo como palpitaciones o no, tengo como náuseas o no. Y dice, bueno, con estas características, esto es un infarto, o por lo menos vamos a descartar un infarto. Esto te lo enseñan, ya cuando sea un poquito más grande, ¿ok?, el año que viene. Pero esto es porque todo llega a esta misma lámina, ¿ok? Llega
la cutánea y la visceral a esta vía, la vía se va en forma contralateral a través del sistema anterolateral, que también lleva discriminación táctil, lleva presión, lleva lo que es tacto no discriminativo. Todo va por el fascículo anterolateral, que está no tanto metaméricamente, sino que está ya desde el punto de vista espacial está bien consolidado. Donde vemos acá, esto sería la parte lumbar y sacra, ¿okay? Esto sería la parte torácica, y esto en amarillo es lo que luce la parte cervical. Eso ya está codificado como tal. ¿Okay? ¿Y a dónde va a ir? ¿Okay? Va a ir a centros superiores. Entonces ya yo, con la característica que me van a enseñar el año que viene, yo voy a decir, bueno, es una esofagitis, o es un problema de un cálculo renal, o es un problema de próstata. Ese mapeo se lo van a enseñar, o es un problema vesical urinario o de otra índole, porque ya yo esto lo sé, pero el cerebro lo interpreta que a mí me duele en la piel en estos diferentes sectores. ¿Quedó claro? Qué bueno. Ok, pero no solamente que me duele la víscera, sino que ahora yo tengo fascie y posiblemente un encorvamiento o no de dolor. Y eso es porque cuando yo voy la vía anterolateral, hay una vía que es del tálamo, y del tálamo, ¿para dónde voy? Exacto, muy bien, voy a corteza, esa es la vía del dolor, pero hay una vía que va para el sistema límbico, y el sistema límbico tiene que ver con ¿qué? Con emoción, o sea que no es solamente que me duele, sino que yo tengo fascia de dolor, cara de dolor, y tengo toda una característica del dolor, y es tan así, y además lo maneja el cerebro derecho, no el izquierdo. Entonces ahora tú dices, ¿tienes cara de dolor? No, pero es que se te ve dolor. No, pero es que se te ve el dolor. Bueno, si vas a seguir con eso, no me hables. Tengo cara de dolor, ¿por qué que no tengo ni que hablar? Porque ahora el sistema límbico se encarga de que yo además tengo esas características de dolor, que va mucho más allá. Por ejemplo, en el dolor crónico, esto es visceral. En el dolor crónico no es solamente que pasa con esto, sino que esto baja el sistema inmunológico, y además baja la elastina y baja el colágeno. Entonces, la persona con dolor crónico, véanlo como está. La piel siempre seca, siempre está arrugado y tiene una piel, digamos, opaca. Y eso es básicamente por esta vía que tiene que ver con la parte sensorio-emocional. ¿Ok? Aquí lo tengo. Que además pudiera o no también producir plasticidad, este tipo de dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora va a haber posiblemente una neuroadaptación de los procesos cognitivos, y ahora el dolor yo voy a tener una característica importante, que además yo tengo problemas con el sueño, tengo problemas con el apetito, pero además puedo tener problemas de memoria. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque el cerebro ahora pudo haber cambiado desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Bueno, la lámina 6 recibe fibras de gran diámetro de los músculos y de las articulaciones. ¿Ok? Son características o estímulos no nocivos. ¿Ok? Lámina 6. La lámina 7 y la lámina 8 realmente es importante porque responde a estímulos nocivos, pero puede recibir señales polisinápticas del lado contrario. ¿Ok? Entonces a veces dice, oye, me está molestando el flanco izquierdo, ¿ok? Pero me está molestando la fuerza ilíaca derecha. Y no, que se volvió loco. No, pues si se estimula esa lámina, puedo recibir estímulos contralaterales. Ok. Perfecto. Los neurotransmisores son varios, entre los cuales tenemos glutamato como excitador y tenemos sustancia P como sensibilizador. ¿Okay? En algunas conexiones para lo que es bloqueo del dolor utilizamos, hay neurotransmisores como el ácido gamma-amínico butírico, que es el neurotransmisor inhibidor más importante a nivel del sistema nervioso central,
Y el glutamato es el neurotransmisor excitador más importante a nivel del sistema nervioso central. Y como cosa importante, a veces en el dolor uno tiene que ver qué cosa come, increíblemente. Por ejemplo, cuando son comidas procesadas o comidas chinas o comidas congeladas, ¿ok? O la papa, la McDonald's, lo que sea ya, tú ves que ese paciente dice, doctor, yo tengo dolor, pero aparte de eso, es un agotamiento, doctor, un agotamiento que mire, yo creo que si me muero mejor. Traje el mecanismo por si acaso usted me consulta eso. Resulta que a veces ese agotamiento lo relacionamos al dolor y se nos olvida que las comidas procesadas brutalmente debido al glutamato monosódico depleta el glutamato completo, lo vuelve añico, no existe. Y ese agotamiento es porque el mayor excitador ahora no está. Entonces a veces tú tienes que decir, bueno, tómese esto, pero que está comiendo, que a nosotros se nos olvida. ¿Okay? Bueno, el glutamato liberado en las fibras A delta y C, ¿ok? Acuérdense que el glutamato tiene 3 tipos de receptores, pero lo que está en la parte del dolor son los receptores AMPA. En algunos libros sale AMPA gainato, pregunta de examen. No libera, no excita lo que son, a menos que haya una neuromodulación, lo que tiene que ver con el receptor N-metildiaspartato, o sea, el NMDA, magnesio bloqueante. ¿Ok? La sustancia P, ya lo dijimos ya, es básicamente sensibilizador, sensibiliza esa fibra y ahora potencia el efecto del glutamato. Eso es lo que hace la sustancia P. Puede estar difundido en el sitio, pero también puede estar en otro sitio para producir lo que es la sensibilización, tanto central como periférica. Entonces hablamos del dolor difuso. Me interesa esto ahorita, no me interesan los receptores por acá, porque produce esa sensibilización. Entonces la sensibilización no es más que el mecanismo por el cual la respuesta de un nociceptor provocada por un estímulo nocivo, valga la redundancia, va a aparecer con mayor intensidad cuando hay una aplicación repetida del mismo estímulo. ¿Okay? Que puede activar la zona, pero también puede activar la zona periférica, como está en esta imagen. Puedo activar la zona o la zona periférica. Y una de las cosas que hace, por ejemplo, esto es el ejemplo de una quemadura, vean cómo era originalmente, antes de que estuviera la quemadura, y vean cómo baja el umbral, ¿ok? Por la lesión que está colocada. Ahora, un estímulo de menor intensidad va a producir la respuesta dolorosa o la activación, ¿ok? Y ahora, la sensibilización de los nociceptores es debido a una liberación de sustancias. Y eso es lo que ustedes normalmente van a comenzar a recetar o lo han tomado. Entonces, hay diferentes sustancias que pueden liberarse y producir diferentes tipos de patologías. La que me interesa, entre los cuales está esto, la prostaglandina, ¿ok? Que aquí está la enzima, que es la ciclooxigenasa. Cuando la ciclooxigenasa se produce una oxidación del ácido araquidónico, produce eso. Y por ejemplo, ustedes han tomado ibuprofeno, han tomado diclofenac, ¿ok? Han tomado una cantidad de analgésicos, pero por la vía antiinflamatoria, lo que se llaman AINES, y ustedes van a ver que los AINES bloquean esta enzima, ¿ok? COX-1 o COX-2. Hay muchos analgésicos antiinflamatorios que son tanto COX-1 como COX-2, los dos son diferentes cuando se bloquean y los efectos colaterales también son diferentes. ¿Okay? Aquí están los efectos. Hay activación
debido a sustancias como la histamina, la prednisolona, la serotonina y el potasio, ¿ok? Hay lo otro es sensibilización, básicamente, por ejemplo, cuando prostaglandina, los leucotrienos o la sustancia P, dependiendo cualquier fuente que está aquí colocado o cualquier sustancia, se va a producir esa sensibilización en la zona dolorosa. Okay. Un elemento importante, el vasodilatador, es la bradicilina, que se va a producir, como que murió, ok, se va a producir cuando hay una lesión tisular. Aquí está la bradicilina, produce una impresionante vasodilatación y además síntesis como el óxido nítrico va a producir, y también lo que tiene que ver con la prostaglandina, y va a producir, o es el causante más importante del edema producido por una lesión tisular. Entonces la inflamación que se produce, que es edema, es debido en gran medida a la bradicilina. También hay otros factores, por ejemplo, como la histamina, la prostaglandina, producto de la estimulación de esto, o el óxido nítrico. Y esto, a medida que pasa, por ejemplo en el dolor agudo, a medida que nosotros mejoramos la inflamación, y esa es la causa por lo cual, por ejemplo, nosotros mandamos un analgésico antiinflamatorio, no esteroideo, Semaine, es básicamente que por la vía de la disminución de la inflamación mejora el dolor sin ser, digamos, un analgésico como tal. También hay lo que se conoce como sensibilización central, y ahora se va a producir una neuroplasticidad, ¿ok? Donde cuando hay una lesión grave, por ejemplo, o paciente de espalda fallida, o una operación de columna que son realmente frecuentes, ¿ok? La fibra C activa, hay una liberación excitadora vía glutamato, pero ahora se van a estimular no los AMPA o kainato, que son canales de sodio que se abren, se va ahora a estimular receptores NMDA bloqueados por magnesio. Usted no va a ver lo que es la potenciación a largo plazo, son canales que abren canales de calcio, ¿ok? Se va a ver una hiperexcitabilidad de las neuronas del asta posterior, y ahora hay un cambio a largo plazo y hay neuroplasticidad, y entonces ese paciente dura años con el dolor, y es el paciente que es más difícil para poder actuar, porque ese paciente ya hay un cambio estructural y funcional de su sistema nervioso vía glutamato, NMDA, y esto no se olviden para el jueves. Ok. Vías de centrar el dolor, a nosotros hay varias vías importantes, son estas 5 vías. Ok, la más importante como tal está la espinotalámico, donde tengo una primera neurona en la médula, que es ¿quién? El ganglio de la raíz dorsal. Ganglio de raíz dorsal. Voy a tener una segunda neurona a nivel ¿de dónde? El asta posterior. Del asta posterior de la médula espinal, ¿ok? Una cosa importante, porque vi dos niños que se fueron. Si no termina la clase, no entre, porque igual van a estar en asistente. ¿Está claro? Se está tomando antes y después, ¿ok? Muchos van a llevarse una sorpresa que ni les cuento, ¿ok? Pero si yo me voy antes de la clase, ¿ok? Antes de la clase, yo tengo ahorita, creo que son 17 y 18 niños que no les cuento lo que le va a pasar, porque viene Navidad, Niño Jesús, Santa, la chimenea y todo lo demás. Y oye, 24, mejor que yo les cuento, no ahorita es felicidad y todo amor. Así que mucho cuidado, no vayan a llevarse una sorpresa. Entonces, no quieren estar, no estén, y se van. ¿Está claro? Sí. Cultura general. Ok. Está la vía espinotalámica, la segunda neurona está ¿dónde? En la médula. Voy por la vía en forma contraria
a través de la vía anterolateral, voy a llegar a dónde? Al tálamo. Al tálamo. Si es la médula, es el posteroventro-lateral, y si es a nivel criminal, el posteroventro-medial. ¿Ok? Le digo esto porque hay algunos que ya se registraron y hay uno que tiene una sola visita. O sea, vino una sola vez aquí. ¿Ok? Yo no sé si darle la sorpresa en enero o esperamos al final, que es como más dramático. ¿Ok? Sí, como puño, última hora me hace que está mal. ¿Ok? Bueno, pero hay otras vías. La espino-reticular, la espino-mesencefálica, la espino-hipotalámica y la cervicotalámica. Y eso es básicamente porque no recibo, no es que la espinotalámica va a recibir de todas las láminas. Principalmente la espinotalámica recibe de la lámina 1, 5 y 7, la espino-reticular 7 y 8 y la espino-mesencefálica 1 y 5. ¿Ok? Y júrenlo que eso va a salir. ¿Ok? Las otras no son tan importantes, pero tienen que ver con el componente emocional, el disparo autonómico, la fábrica de las láminas 5, 7 y 8 y de la cervicotalámica de la fábrica 3 y 4. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Okay. De ahí, esta información va al tálamo, ya dijimos el tálamo, el posteroventro-medial, si es trigeminal, y el posteroventro-lateral, si es espinal. ¿Ok? Ahí, yo he visto en mi vida uno, y gracias a Dios fue estudiando en el clínico. En el clínico llegan todas las enfermedades. O sea, después que se va del clínico, esa enfermedad no existe. O sea, que son extraterrestres que vienen, una enfermedad más rara y no síndrome más raro que no lo vas a ver en la vida común. Pero hay un síndrome talámico que es por un problema isquémico en esa zona, y es un paciente que va a tener el roce solamente de la cama o de algo, produce un dolor realmente bien intenso. ¿Okay? Okay. De ahí parto a la corteza somatosensitiva, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Okay. 3A, 3B, 1 y 2. ¿Está dónde? Ubicado en el giro postcentral. En el giro, en la cisura central o de Rolando, detrás de esto. Está en el área 3A, 3B, 1 y 2. ¿Ok? ¿Ok? 3A, 3B, 1 y 2. En el giro postcentral. Y ahí donde está el área primaria del dolor, con relación al dolor, también el tacto. Y ahí va el área gnóstica, ¿está dónde? Exacto, en el área 5 y 7 de Brodmann, en la parte parietal posterior. ¿Ok? Pero hay un área importante que es para el procesamiento del componente emocional, que es la circunvolución del cuerpo calloso. ¿Ok? La circunvolución del cuerpo calloso tiene que ver con el procesamiento emocional junto con la ínsula, ¿ok? Que es esto que habíamos explicado anteriormente. Bueno, eso va a llegar a ese nivel. Y vean que la ínsula tiene que ver también con el anillo externo de las emociones. Entonces ahí también se procesa, y no se procesa en un todo. Él va con un recorrido de atrás, vean acá, con 220 milisegundos en la parte más posterior, 240 más anterior, 260 mucho más anterior y 280 prácticamente en la parte anterior. O sea, él va procesando absolutamente, o sea que toda la corteza de la circunvolución del cuerpo calloso entra en juego en la parte del procesamiento del componente emocional al dolor. ¿Okay? Lo tenemos. De acá, voy para acá, y de aquí recorro todo esto, y de aquí ¿para dónde voy? Bueno, voy al hipotálamo. Entonces ahora le voy a dar la respuesta de integración autonómica, somática y endocrina, dependiendo del tipo de dolor. Y así funciona ahí.
de la parte más anterior, voy para acá, y luego voy a las diferentes áreas. Puede ser alguna parte visceral motora del tallo de la médula, no lo sé. Y la ínsula es la integración de los componentes del dolor, ¿ok? Y hay una patología que se llama, o sea, no sentir dolor o la simbolia del dolor, ¿ok? Aquí está la ínsula. En el fondo de esta cisura, ¿cuál es? Cisura lateral o de Silvio, ¿ok? Aquí lo vemos. Vean esta imagen. Vean esta imagen. ¿Qué sintieron? El codo arrugado. Ok, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama células espejo. ¿Ok? Y cuando yo me conecto en las células espejo, yo puedo sentir sin ningún estímulo, se van a estimular las mismas áreas de dolor que tiene la persona que tiene el dolor. ¿Ok? Cuando se lo pasa eso. Esas células espejo son importantes para lo que uno conoce como la empatía para el dolor como tal. Esta ilusión de Thunder es básicamente que él responde a una temperatura, la temperatura extrema por debajo de 5 grados, por debajo de 5 grados o por encima de 45, yo lo voy a interpretar como un dolor intenso, y más que no es un calor, lo interpreto como un dolor. Eso se hizo en el siglo XIX, ¿ok? Por un investigador, donde él colocaba estos dos dedos, el anular y el medio, lo colocaba en agua caliente, ¿ok? 50 a 45 grados, y el dedo índice lo colocaba en agua muy fría, ¿ok? Y después de un tiempo, el del agua fría me interpretaba como un calor intenso al principio y después como un dolor intenso, ¿ok? Y eso lo que hizo descubrir es que los estímulos extremos no lo lleva la vía normal de la temperatura, sino otra vía que es la vía nociceptiva. Entonces, los extremos lo siento como un dolor intenso, ¿ok? Y eso básicamente, aquí está la parte del cíngulo, y aquí está la ínsula, que son los responsables cuando hay un frío nocivo, un frío normal. Aquí está la de Thunder, la rejilla de frío y calor, ¿ok? O sea que tengo las mismas áreas. ¿Okay? Ahora, el control del dolor. No todo que llega, no todo estímulo o no todo dolor va a llegar con la misma intensidad original. Y eso es básicamente porque hay interneuronas inhibitorias. Por ejemplo, esta es la fibra A beta que dijimos antes, y es la fibra C. Esta se estimula, hace que se estimule esta neurona inhibidora y hace que ahora esta activación intensa, que era lo original cuando no pasaba nada de esto, si esto lo estimula, ahora la activación va a ser menor. Entonces, si un dolor era, por ejemplo, de una escala del 1 al 10, 10, de repente por esta activación de la A beta, de repente 5. Entonces, llega el dolor, pero con menos intensidad, o sea, una reducción importante de la activación de la vía dolorosa. ¿Okay? Y ahora hay una cosa importante que es, además de eso, para que no suba, hay lo que se llama el control o sistema inhibidor descendente. En el control inhibidor descendente del dolor entra en juego la sustancia gris periacueductal. ¿Okay? La sustancia gris periacueductal es el área de mayor cantidad de receptores endorfínicos, la mayor cantidad. Estoy feliz, se activa esta área. ¿Ok? Estoy enamorado, se activa esta área. Por eso que a la gente enamorada no le duele nada o le mejoran los dolores.
digo, oye, tengo novio nuevo o novia nueva, mejora el dolor. Y básicamente, porque esta es una vía descendente que actúa directamente en la parte, en el cordón, en la parte posterior. Actúa y posiblemente hasta bloquee completamente la vía ascendente del dolor y la persona no sienta dolor. ¿Ok? Aquí lo tenemos, la sustancia gris periaqueductal, que actúa bloqueando lo que está subiendo. ¿Ok? Aquí tengo la vía anterolateral, el espinotalámico que conocemos. ¿Ok? Y él posiblemente aquí bloquee esta parte. El dolor de miembro subfantasma existe, ¿ok? Y es básicamente porque notando el miembro se va a activar la misma área somatosensorial que le corresponde y duele y puede doler y puede de repente, si fue una amputación, puede sentir el mismo síntoma de amputación. Por esa razón, y por ejemplo, cuando una persona lo van a amputar, agarran y a la fibra buscan el ciático, porque si es miembro inferior, y le queman con alcohol absoluto la fibra y se lo queman para evitar la actividad, porque puede tener actividad espontánea y producir las mismas sensaciones como tal. Bueno, hay varios estados dolorosos, ya vamos a terminar. La alodinia, wow, la hiperalgesia, la alodinia, estímulos inocuos producen dolor y en ausencia de estímulo se produce dolor. Esos son de dolores de tipo neuropático generalmente. En cambio, la hiperalgesia, respuesta excesiva a estímulos nocivos y se produce lo que es un dolor espontáneo. ¿Okay? Está lo que se conoce como zona que ya nombramos anteriormente de hiperalgesia primaria e hiperalgesia secundaria. ¿Okay? Y aquí vemos lo diferente. Esto es lo normal. Esta es la zona dolorosa, en la parte no dolorosa, esto es un estímulo inocuo y un estímulo nocivo. ¿Okay? Aquí está la hiperalgesia, aquí tenemos la alodinia, pero también, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, hay zonas por neuropatía diabética, que es lo más frecuente, zonas de hipoestesia, ¿okay? Donde un estímulo bastante importante que además lo puede hasta lesionar, no le produce nada. Bueno, se utiliza también antidepresivos en dolor crónico, antidepresivos y dolor, ¿ok? Y básicamente se utiliza, hay uno, dulocetina. La dulocetina es el único antidepresivo aprobado por la FDA en dolor crónico, porque tiene una buena actividad. Los pacientes prefieren mucha analgesia. El único problema son las náuseas que produce la sequedad de la boca, pero se puede utilizar y básicamente es por esto. Aquí tenemos el alta dorsal de la médula, la corteza cerebral y entre ellos la sustancia gris periaqueductal, ¿ok? Este es el núcleo dorsal del RAFE, ¿ok? Aquí tenemos el núcleo magno del RAFE, el dorsal del RAFE, el magno del RAFE, el locus cerúleo, ¿ok? Está metida sustancia gris periaqueductal. Y eso es básicamente porque lo normal es que haya, cuando hay un problema normal, tenga niveles importantes de noradrenalina y de 5-hidroxietiltamina, o sea, serotonina. Por supuesto no voy a tener dolor, pero cuando hay depresión, estos dos disminuyen, hay dolor, y cuando yo le mando un antidepresivo, esto aumenta y produce analgesia. Ese es más o menos el mecanismo, y aquí lo tenemos. No solamente utilizar esto, sino que podemos utilizar otro tipo de medicamentos, no solamente antidepresivos, para mejorar la respuesta emocional, para disminuir la depresión y por supuesto para disminuir el dolor. Okay. El efecto placebo existe y es básicamente, entre otras cosas, la confianza que pueda tener, entre otras cosas, el médico, ¿okay? Con nosotros. No voy a explicar esto. Esto es muy controvertido, pero estos fueron unos pacientes, 324 pacientes, donde se le dijo que se le iba a hacer una cirugía artroscópica. 180 consintieron hacerse el estudio, porque dijeron, mira, tú puedes estar en el estudio control
y en otros, en el estudio que realmente te están haciendo la operación, llevaban al paciente a quirófano, lo vestían para quirófano, lo sedaban para quirófano, y en algunos y prendían el equipo, y le hacían la herida. En algunos le hacían la artroscopia y en otros no. 2 semanas después, 14 pacientes a los que no operaron, o sea, la pseudo-operación, estaban convencidos que no lo operaron. 13% de los que operaron estaban convencidos que no lo habían operado. La mayoría estaba convencida de que sí lo operaron. Y a los 2 años, ni un caso de los casos que no operaron se sintió peor y habían desaparecido los síntomas. Vean qué cosa tan interesante de este tipo de estudio. Y es básicamente porque se van a estimular las mismas áreas en el placebo como si tuviera un antidepresivo, ¿ok? O gran parte de las áreas, ¿ok? Esto es con relación al dolor. Ya vamos a terminar porque es dolor y temperatura. Vamos a hablar que la temperatura son 3 láminas, ¿ok? Están las sensaciones térmicas, frío, muy frío, calor, muy caliente, ¿ok? Nuestra temperatura entre los objetos y la corporal lo vamos a tomar como normal, 34 grados centígrados. Tenemos lo que es temperatura dinámica. En la temperatura dinámica, aquí tengo tiempo, aquí tengo la temperatura, y vemos que se corresponde, va a estar muy diferente cuando la fibra se estimulan por estímulos fríos y por estímulos calientes. Los receptores térmicos, no nocivos, sino térmicos, a diferencia de la sensación táctil, por ejemplo, un receptor táctil, si no es tacto, no se estimula. Los térmicos, entre los de temperatura, tanto calor como frío, siempre hay lo que se llama una actividad tónica. Pero vean, aquí importante que a la temperatura normal, ¿okay? A esta vía, ¿okay? Cuando va a la temperatura, hay una activación intensa, bajo la temperatura, hay una activación intensa de la fibra fría y un bloqueo o desaparición de la actividad de la fibra caliente. Pero cuando la temperatura vuelve a la normalidad, vemos que los receptores de calor aumentan bruscamente y hay un silencio temporal de la fibra fría. ¿Okay? Entonces, vean, como dije anteriormente, que siempre está descargando, así no haya ausencia de estímulos, no responden a cambios lentos, o sea, 34, 34.1, 34.2, no, sino cuando hay un cambio brusco en los niveles de recepción de la temperatura, cada receptor muestra una temperatura de activación máximo, eso con relación a los receptores térmicos, ¿okay? Y vean, en esta parte, una cosa importante, que es que cuando desciende la temperatura, ¿okay? Va a haber una activación y una adaptación tónica mientras dure esa disminución de la temperatura, que cuando sube la temperatura entre 34 grados hay una pequeña activación, pero periodos de no activación. Y para terminar, la temperatura estática, aquí tenemos 5 grados y 45, por debajo de 5 y por encima de 45 ya son nociceptores. Vemos una cosa importante, esto es frío y esto es calor. Los fríos van entre 5 y 40 grados, pregunta de examen, con una activación máxima de 25. ¿Okay? Y la caliente tiene una activación máxima en 45 grados. Vean cómo va gradualmente subiendo. Si yo a la temperatura media de 34 grados, o sea, mi temperatura normal, son más activos la fibra fría,
en la fibra caliente a la misma temperatura. ¿Ok? Chao.